crece la tensión en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y México, y todo justamente por quienes se encuentran en este momento asilados en la legación diplomática en nuestro país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hace algunas horas el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre este tema. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional porque ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias. Eso fue lo que dijo don Marcelo Ebrard, pero también las autoridades bolivianas han respondido con relación a lo que dijo el canciller mexicano. El anuncio fue hecho este jueves por parte del canciller de México, quien dijo que presentará una denuncia en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el supuesto asedio que se vive en el país, específicamente en la embajada o residencia en La Paz, donde se encuentran exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, además de tener órdenes de aprehensión en su contra. Después de este anuncio, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, a través del ministro de la Presidencia, dijo que Bolivia tiene las pruebas necesarias o descargos para demostrar que es todo lo contrario. Bueno, primero que no corresponde esa denuncia, nos parece más política, pero claro que lo va a hacer, siempre va a estar en esa línea de poder demostrar. Aquí se quiere hacer creer que en Bolivia ha habido un golpe de Estado y lo que ha habido es actos de terrorismo, actos de sedición por parte del ex gobierno del movimiento al socialismo. Lo que ha habido es la salida del expresidente Evo Morales, ha pedido refugio. Tomar la residencia mexicana e incendiarla para sacar a Juan Ramón Quintana de la misma, puesto que los movimientos sociales en su mayoría culpan a él por la caída del movimiento al socialismo. La verdad es que nos cuesta entender por qué se quejan de que cuidemos la residencia. ¿Por qué se quejan de que cuidemos la salud de sus alojados y la salud de la misma embajadora? Hoy nos amenazan con llevarnos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Allá nos veremos. Allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados. Nosotros protegiendo la embajada y la residencia, o ellos permitiendo que el señor Morales haga lo que le dé la gana. Núñez dijo que lo que se hace es más bien darles resguardo policial, porque lo que se tiene es un dato de que personas irían a atentar en contra de la embajada mexicana. Habían serios rumores, indicios de que estaban bajando gente de la ciudad del Alto para tomar la embajada de México y sacar al exministro Juan Ramón de la Quintana, y lo que se ha hecho en la embajada de México es brindarle seguridad. Yo creo que aquí hay que dejar de hacer politiquería. Dentro del movimiento al socialismo sienten que los exfuncionarios o exautoridades deben de explicar ante la justicia lo que pasó y responder por este tipo de acciones y no perjudicar al partido exoficialista. Son del movimiento al socialismo y bueno, nosotros siempre vamos a decir primero que piensen en la población antes de que perjudiquen a este instrumento político, ¿no? Vamos a hablar justamente de este tema porque realmente está preocupando esta situación, que es lo que va a pasar entre Bolivia y México y también en la esfera internacional. Estamos con don Álvaro del Pozo, que es analista experto en temas internacionales. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, don Álvaro. A ver, ¿cuál es su comentario con relación a lo que está pasando? ¿Está bien lo que está haciendo Bolivia? ¿Está bien lo que está haciendo México? A ver, en base no solo a las declaraciones que hemos escuchado ahora, sino a todas las noticias que se han dado en las últimas horas, debemos entender, la inmunidad obviamente significa la inaplicabilidad de un orden jurídico sobre un edificio diplomático, una embajada, su residencia, sus personas. Hay una imposibilidad de aplicar el orden jurídico. O, dicho de otra manera, es la libertad jurídica frente a la potestad jurídica de otro. Eso es lo que protege la Convención de Viena del 61. Yo, sinceramente, creo que Bolivia ha venido cumpliendo a cabalidad esa protección a las sedes diplomáticas, a la residencia, en este caso de la embajadora, y a todo lo que realmente protege la Convención de Viena del 61.
Se han circulado en el día de hoy también notas en las que la propia embajada mexicana había solicitado se refuerce la seguridad. En el mes de noviembre, diciembre, había solicitado. Noviembre 19 y el 29 de noviembre, 2 cartas, sí. Bien, eso nos debería llevar al escenario que la inviolabilidad es una obligación que tiene dos esferas, la activa y la pasiva. La activa es aquella que el Estado, en este caso receptor Bolivia, está obligado a cumplir. Y la pasiva implica que este mismo Estado receptor tiene la obligación de impedir que cualquier otra instancia, sujetos, grupos, etcétera, pueda violar la inmunidad de esa embajada. Por lo tanto, una excesiva presencia de policías también puede ser justificada para esa protección. No podemos desconocer que México, la Argentina, de alguna manera se han convertido en los dos países que de una u otra manera han sido parte de todo este proceso político que vive Bolivia desde las fraudulentas elecciones de octubre pasado. Por lo tanto, yo sinceramente creo que es una obligación incluso de la policía resguardar de manera más fortalecida estas dependencias, tanto de la Embajada Argentina como la de México y sus respectivas residencias diplomáticas. México está considerando de que se está violando su espacio, ¿no es cierto? De que hay un asedio policial, 150 policías en el lugar, eso es lo que dijeron en determinado momento. De que incluso se ha sobrevolado con drones que tienen la capacidad de grabar imagen y audio sobre lo que está pasando en la legación diplomática. Y el artículo 2 o 22 más bien de esta Convención de Viena dice una cosa bien clara, que los locales de la misión diplomática son inviolables, que incluso dice que no se puede ni siquiera acercar a los bienes muebles, ni siquiera a los vehículos, y también se había denunciado de que el vehículo de la embajadora habría sido casi sujeto de, o objeto, diremos en este caso, de alguna requisa. He leído esas declaraciones y cualquier hecho que se hubiera producido en ese sentido, obviamente podría ser también ampliamente demostrado. Es obviamente una violación a la norma del derecho diplomático cualquier requisamiento que se puede hacer a un vehículo. Sin embargo, parecería que no hay ninguna prueba al respecto. Lo ha dicho la embajadora mexicana, pero no ha aportado ninguna prueba documental. Hoy en día, una embajadora, me imagino, que tiene un chofer, seguridad, que podrían haber captado ese momento que supuestamente la policía pudo haber requisado su vehículo. Es muy difícil que hoy en día estas cosas no se puedan demostrar. Por lo tanto, creo que aquí lo que se está de alguna manera logrando es dañar grandemente la relación histórica entre Bolivia y México. Ahora, don Álvaro, ¿usted qué sabe de esto? A ver, México siempre ha tenido esta política de albergar, de asilar políticos, ¿no es cierto? Así es. A ver, ¿es extraño lo que ha pasado con don Evo Morales? ¿Que lo hayan asilado Evo Morales? No, y además es un derecho soberano de cada país de aceptar a los refugiados, asilados, etcétera. Eso está plasmado tanto en el derecho internacional como en el derecho latinoamericano, que es el asilo una figura más del ámbito del derecho latinoamericano. Exacto, y el hecho de que esté asilando en este momento a figuras que están siendo requeridas por este gobierno, como Juan Ramón Quintana, la señora Vilma Lanoca, por ejemplo. Ahí está el problema. Okay. Obviamente, la figura del asilo, por ejemplo, se convirtió en anacrónica en la Edad Media. ¿Por qué? Porque los templos religiosos se convirtieron como unas sedes diplomáticas donde los delincuentes comunes iban y de alguna manera lograban la impunidad. Por lo tanto, esa figura de la Edad Media parecería que se repite porque ya hoy el Estado boliviano soberanamente tiene también la decisión a partir del Ministerio Público de unas órdenes de aprehensión contra 4 personas que a visión del Ministerio Público han participado en la comisión de algunos delitos. Es más, uno de ellos puede ser el propio terrorismo. Y el terrorismo, según la propia Convención Interamericana sobre Terrorismo, prohíbe y además les dice a los estados no dar refugio ni asilo a aquellas personas de las cuales existirían algunos elementos, ni siquiera se dice con sentencia ni nada, algunos elementos que se podrían considerar hayan cometido algún tipo de delito de terrorismo. Ese es el gran
dilema de la figura del refugio y del asilo, el límite, perseguidos políticos o delincuentes comunes. El Estado boliviano tiene los documentos para demostrar, o las evidencias, por lo menos algunos elementos de convicción, de que estas 4 personas sí se inscribirían en posibles delincuentes comunes. Sin embargo, hay otras en las que el Estado boliviano ha permitido la salida con los salvoconductos correspondientes. Menos el de Roger Pinto, por ejemplo. Pero ya hablamos de otro momento, ¿verdad? Perfecto. Ahí Brasil acogió al ex senador Pinto, nunca se le dio el salvoconducto y se tuvo que preparar una operación, digamos, hasta llegar al Brasil. Ahora, México está manejando otra figura que tal vez va en contra de todo lo que en este momento está tratando de hacer el gobierno. El hecho de sigue manteniendo la posición de que aquí en Bolivia hubo un golpe de Estado. No se reconoce el gobierno de la presidenta Áñez. Y es por eso que la figura de mantener como asilados en este momento en la alegación al señor Juan Ramón Quintana y Vilma Lanoca tenga esa lógica. Sí, a ver, aquí lo extraño es que México, por muchísimos años, históricamente, por casi un siglo, se remitió a la doctrina Estrada. Exacto. La doctrina Estrada decía que México no se iba a pronunciar. No iba a haber injerencia. No iba a tener injerencia en otros países. Y si de alguna manera no encontraba, digamos, los elementos como para continuar esa relación diplomática, iba a retirar a sus funcionarios sin comentario alguno, sin injerencia. Hemos visto que en el último tiempo México no hace eso. Tiene calificaciones sobre las acciones del gobierno de Bolivia, por lo tanto hay una injerencia. El otro elemento que me llama la atención de las declaraciones del canciller mexicano es ir a la Corte, sin haber agotado vías que establece el propio Pacto de Bogotá, que hace referencia en su momento en la declaración mexicana, donde se dice diálogo, solución pacífica de cualquier controversia, pero primero buenos oficios, mediación, investigación de los hechos, conciliación, etcétera, para después llegar a unas instancias jurisdiccionales como es la Corte. He escuchado de la canciller que ha pedido a la embajadora diálogo para tratar estos temas. Así es. Y no has recibido respuesta. Por eso, lamentablemente, debo decir que a mí la sensación que me da es que hay una voluntad política un poco oscura, lamentablemente. ¿Por dónde iría esa voluntad política? Por desestabilizar internacionalmente a Bolivia, a este gobierno, desestabilizar internacionalmente. Por eso hace la referencia que supuestamente la Embajada de México habría recibido 21 llamadas de otras embajadas preocupados por este aspecto. Eso no se está reflejando en la realidad. Por lo tanto, creo que lamentablemente esta vez México se equivoca. Más allá del derecho al asilo, del derecho de las personas que se sientan genuinamente perseguidas por delitos políticos, se pueda refugiarse, se pueda conceder. Pero creo que esta vez México ha dado un salto muy... ¿Y cómo me ratifico en esto? En la reunión del CELAC. Claro, no reconoce a Bolivia y convoca a la reunión cuando nosotros asumimos la Secretaría Pro Tempore del CELAC. Por lo tanto, yo creo sinceramente que aquí hay una voluntad mucho más política que el amparo del derecho internacional, como lo menciona el canciller. Bien, el ministro de la Presidencia ha dicho de que justamente aquí hay una actitud política. El ministro de Gobierno ha dicho muy bien, quieren la Corte Internacional de Justicia, pues allá nos veremos, vamos a ver cómo nos va. Y el delegado internacional, que es el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que ha sido mucho más duro en sus calificativos, ¿no es cierto?, contra el presidente de México, ha señalado de que él tiene que rendir en realidad cuentas porque estaría albergando tiranos, ¿no es cierto? No solamente refiriéndose a Evo Morales, sino a quienes están en la alegación diplomática, pero dijo muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Es más, me voy a acordar lo que él ha señalado, le ha dicho que es un cínico, que es un ladrón con el tema de la CELAC, porque quiere quedarse con la dirección de la CELAC, le ha dicho que es un matoncito, que está a órdenes de Trump, de Castro, de Maduro. Con esto no estaríamos provocando tal vez un rompimiento mucho más duro de las relaciones entre México y Bolivia. Yo más que provocando diría es una reacción
política a un ataque político. Es decir, la Cancillería va a velar por unas relaciones diplomáticas en el marco de la Convención de Viena del 61, del 63. Pero creo que el expresidente Quiroga está con un rol político de contarle al mundo que acá no ha habido un golpe de Estado. Y cuando hay una arremetida del presidente López Obrador, por supuesto que hay una reacción del expresidente Tuto Quiroga. Y sobre todo acá habrá que decir que cuando hablamos de un Estado de Derecho, la vigencia plena de los derechos humanos, realmente la garantía de la prensa, México realmente pocas enseñanzas nos puede dar. Sinceramente lo digo. En México es el país donde periodistas han muerto en el ejercicio de sus funciones. El narcotráfico se ha apoderado más o menos del Estado. Por lo tanto, es muy difícil que México nos quiera dar lecciones de la vigencia plena de un Estado de Derecho. Es lamentable porque México a lo largo de su historia nos ha dado muchas otras enseñanzas, muchísimas otras. La Revolución Mexicana es una enseñanza para toda Latinoamérica. Pero creo que en el último tiempo México ha perdido la brújula en su relación con Latinoamérica y creo que esa falta de lectura de Latinoamérica no le está dando o no le está permitiendo leer bien lo que ha pasado en Bolivia. Por eso creo que el expresidente Tuto Quiroga y los otros embajadores especiales que han salido al mundo es por la necesidad de contar justamente para contrarrestar esta posición que parece estar liderando México. Pero dijo también algo el expresidente Quiroga de que el actual canciller mexicano tiene intencionalidad política con todo lo que está pasando, que se estaría promoviendo su candidatura a costa de Bolivia. Puede ser, realmente yo no tenía el dato que él estaba pretendiendo configurar una candidatura. Pero lamentablemente utilizar estos temas de política internacional para beneficio doméstico tiene una duración, tiene una caducidad. Dura un tiempito, titulares, pero creo que no le va a servir realmente si pretende ser el candidato en base a pelearse con un país mucho más pequeño, y ellos tienen la experiencia de pelearse constantemente con un vecino muy grande, con la primera potencia. Por lo tanto, deberían darnos un respeto, igualdad de condiciones, igualdad como derecho, en realidad frente al derecho internacional, y no ver a Bolivia como un país pequeño al que lo puedes amenazar con la presentación de demandas. Creo que México debe reflexionar. Bolivia y México tienen una relación histórica profunda y que debe ser incluso mucho más profundizada. Pero esto nos está alejando y tenemos que ver nosotros de aquí en mediano y largo alcance. Exacto. Creo que esto no lo merece. No merece realmente, y para ninguna nación. Pelearse en estos términos es realmente muy difícil, ¿no? Y en esta época al menos ya pensar en un alejamiento de esta naturaleza a nivel diplomático terrible. Gracias por haber venido, don Álvaro. Yo soy el agradecido. Nosotros estamos realmente preocupados por lo que está pasando con relación a este aumento de tensión en las relaciones entre Bolivia y México.